recuerda el juego de Simón dice? Súper. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Cuando yo diga Simón dice, vamos a hacer todo lo que yo diga. Si yo no digo Simón dice, no lo vamos a hacer. Solamente lo que Simón dice. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Pongámonos de pie mientras colocamos. Pasó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Cuando Simón diga, vamos a hacer. Entonces, Simón dice, póngase de pie. Manos arriba. Simón no dijo. Simón dice, manos al frente. Simón dice, manos al lado. Simón dice, manos arriba. Bajen un brazo. Pueden sentarse. Simón dice, pueden sentarse. ¿Qué pasó ahí? Nos falta poner un poquito de atención, ¿cierto? Y eso viene porque somos un poco desobedientes. Nos cuesta obedecer. Cuando nosotros éramos niños, nos mandaban a hacer algo y ¿a qué horas íbamos? Media hora después. Y ahorita ya son nuestros hijos, ¿cierto? Chino volvió, uno no hace caso, pero se nos olvida cómo éramos nosotros, ¿verdad? Desobedientes. Nos cuesta poner atención, nos cuesta obedecer las instrucciones. ¿Cuánto nos cuesta? Por eso en esta mañana el Señor nos trae una palabra, porque quiere enseñarnos un personaje que obedeció. Un personaje que obedeció todo lo que el Señor le mandó. Y es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y no vamos a fracasar. No vamos a fracasar. Dios tiene para nosotros una vida llena de éxitos. Dios quiere que nosotros prosperemos, que salgamos adelante, que iniciemos proyectos, que iniciemos ministerios poderosos. Dios quiere grandes cosas para nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Que a veces no estamos atentos, que no somos sensibles a la voz de Dios, que estamos tan distraídos en este mundo con el corre-corre, con los afanes de la vida, que no estamos allí teniendo esa intimidad con el Señor, y por eso a veces perdemos esa alineación con el Señor, eso hacernos sensibles a su voz. Por eso el título que el Señor trae para esta mañana es Hacia una vida plena y exitosa. Hacia una vida plena y exitosa. Y quiero que me acompañen en esta mañana en el libro de Josué, capítulo 1, y vamos a estar compartiendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Porque estoy segura que vamos hacia el éxito. ¿Cuántos están seguros que van hacia el éxito? Amén. 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 Entonces vamos a leer. Y dice la escritura así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén y amén. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, estamos en esta mañana sedientos de tu palabra, Dios. Queremos oír tu voz, queremos hacernos sensibles a tus instrucciones, Señor. Queremos sentir tu presencia en esta mañana, Señor. Desciende con poder sobre nuestra iglesia en esta mañana, Señor. Así como lo hacías en el tabernáculo, que tu presencia descienda con poder en esta mañana, Señor. Te pido de manera especial, Dios, que toque los corazones, Señor, que traigas consuelo, que traigas respuestas, que traigas obediencia, Señor, ese poder para obedecer, para hacer lo que tú nos has mandado, Señor, en esta mañana. Haznos sensibles a tu voz, Señor, porque sabemos que por la obediencia viene la bendición, Señor. Hay privilegios que tú tienes para nosotros, pero muchos de ellos no los recibimos a causa de nuestra desobediencia. Padre, alíneanos contigo, Señor, alíneanos con tus propósitos, con tus planes, con tus sueños, con tus metas, Señor. Aquí están sentados tus hijos, aquí está sentado tu pueblo, Señor. Aquí están sentados tus instrumentos de bendición para esta comunidad, Señor. Aquí están aquellos que iban a ir a las naciones a llevar tu palabra, Dios. Por eso te pido de manera especial, Señor, que confirme los llamados, que hables a sus corazones, que hables a sus vidas, Señor. Renueva este entendimiento de nuestra mente, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Permítenos honrarte, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y este libro de Josué, ¿alguien ha escuchado algo sobre Josué? ¿Quién fue Josué? Bien, ¿qué dice? Era un discípulo de Moisés. Bien, la escritura decía ahorita el siervo de Moisés, ¿verdad? Este libro de Josué es el sexto libro de nuestra Biblia y está inmediatamente después del Pentateuco, y es un libro histórico. Nos cuenta las batallas, las guerras, todo aquello que pasó el pueblo de Israel para llegar a poseer esa tierra que Dios les había prometido. Y antes de llegar a ese momento, hay algunas características que encontramos en el libro de Números acerca de Josué. Eso nos da un panorama acerca de quién era la persona que estaba allí en frente de la batalla, obedeciendo al Señor.
Vemos que en el libro de Números vemos que Josué era un hombre de guerra, porque lo vemos en algunas batallas allí, peleando por su pueblo. Entonces, algunos de ese aprendizaje que tuvo Josué en esas guerras es que aprendió que Dios es quien pelea y que de Dios es la victoria. Entonces, el hombre que estaba allí parado antes de entrar a la tierra prometida era un hombre de guerra que conocía quién peleaba las batallas. Segundo lugar, lo encontramos cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley, y dice la escritura que él sube y lo acompaña como hasta la mitad del camino, mientras Moisés sube y recibe las tablas de la ley. En ese momento Josué ve la gloria de Dios, porque dice la escritura que allí Moisés se encuentra con el Señor cara a cara, ¿no? Entonces, otra característica que tenía Josué es que había visto la gloria de Dios, había visto. Entonces, también estaba allí listo para entrar a la tierra prometida, pero conocía la gloria de Dios, conocía quién era Dios Todopoderoso. También fue aquel que fue uno de los 12 espías. Entonces Moisés, ya entrando a la tierra prometida, envía a los 12 espías para que miren lo que Dios les había prometido, y resulta que 10 de ellos llegan nuevamente y dicen: no, allá no podemos entrar, son unos gigantes, no, si eso nos ven allá como cucarachas, eso que vamos allá perdidos, nos van a ganar la batalla, no vamos a poder entrar. ¿Y a eso los había mandado Moisés? ¿A qué los había mandado Moisés? A la tierra prometida, a mirar lo que Dios les había prometido, a eso los había mandado. ¿Cómo estaban las cosas? ¿Cómo estaba la situación? ¿Por dónde nos íbamos? Solo 2 de ellos regresaron con una respuesta positiva, ¿no? Caleb y Josué. Por eso él está en ese momento allí listo para entrar a la tierra. También nos dice que era un hombre relativamente joven cuando empezó su caminata por el desierto. Nos dice que era siervo, como dijo Cristian, era siervo de Moisés. Entonces, desde muy joven estuvo al servicio de Moisés. Entonces, lo que nos deja ver es que era un hombre humilde, que era un hombre que estaba acostumbrado a la obediencia, que era un hombre en el cual se podía confiar, que era un hombre manso, que era un hombre humilde. Y vemos también en la escritura que Moisés le había cambiado el nombre, porque él se llamaba Oseas. Entonces, cuando nosotros leemos algunos textos de Números, dice Oseas, hijo de Nun. ¿Qué pasó ahí? Pues resulta que Moisés le cambió el nombre porque Oseas significa salvación y Josué significa Jehová es mi salvación. Entonces eso hacía que ya no fuera Josué el libertador, Josué el poderoso, sino que fuera Jehová mi salvador. Sería el Señor quien entregara la bendición, la tierra prometida. También vemos que Josué vio morir a toda una generación. Ahorita la pastora nos compartía ese texto tremendo de lo que fue el paso de Israel por el desierto, ¿verdad? Solo queja, solo murmuración. Apenas salieron de Egipto, no habían pasado todavía el río Jordán, todavía estaban antes de pasar, el Mar Rojo. Todavía no habían pasado el Mar Rojo y ya se estaban quejando. Mejor nos hubieras dejado allá habían hartos sepulcros. Ahora nos trajiste aquí al desierto, aquí a morirnos, déjanos allá, ¿para qué nos sacaste? Apenas habían dado unos pequeños pasos y ya se querían devolver a Egipto. Ese era el pueblo escogido, el pueblo que Dios amaba, el pueblo que Dios quería liderar. Más adelante, entonces también vemos que él vio morir a toda esa generación. Debió ser tremendo para Josué ver toda esta generación que se hubiera perdido en el desierto a causa de su murmuración y a causa de su rebeldía. Ya más adelante cuando el Señor le dice a Moisés que va a morir, Moisés le dice al Señor: Señor, levanta un sucesor para que lleve a este pueblo. Hasta Moisés los quería,
Hasta Moisés quería ser pueblo rebelde. ¿Cuánto más amaría nuestro Dios ese pueblo rebelde, terco? Le dijo: Señor, levanta un sucesor. Y el Señor levanta a Josué. Entonces, cuando él está allí, antes de entrar a la tierra prometida, él ya sabía que el Señor lo había ungido para ser el libertador. Entonces, esa promesa de la tierra prometida, ¿a quién se la había dado el Señor? No. ¿Quién dijo Abraham? Abraham le había dado esa promesa. ¿Qué le había dicho? Que le iba a dar una generación, una nación grande, ¿cierto? Y esa nación vino del hijo que fue Isaac, del hijo de Isaac que fue Jacob, y los 12 hijos de Jacob conformaron las 12 tribus de Israel. Y esas son las tribus que están allí, listas, dispuestas a pasar a la tierra que el Señor les iba a entregar. Entonces ahí inicia el texto que acabamos de leer. Ahí inicia el texto. En ese punto empezamos, donde el Señor le habla a Josué. Ya dice el texto en el versículo 1, del 1 al 2, dice el texto: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Entonces allí está Josué, y yo me imagino a Josué pensando: bueno, ahora se murió el líder, ahora se murió el grande, porque ellos habían visto esos grandes prodigios, esas grandes señales y todo lo que hacía Moisés, ¿no? Josué debió ver cómo abrió el mar rojo, cómo cayó maná del cielo, cómo se rompió la roca y salió el agua, cómo vinieron las codornices y alimentaron a todo el pueblo. Él debió ver milagros, señales, prodigios por todos lados. Y Josué: ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Incluso dice la escritura que no se levantó ningún hombre mayor que Moisés. Ya ahí no había ni siquiera que pensar. Pero ahí estaba Josué y él sabía que el Señor lo había escogido para hacer esa tarea. Entonces debió estar desanimado, debió estar temeroso. Además ya conocía también el pueblo que él traía, conocía el pueblo que él tenía que pasar al otro lado. Además la tierra que él tenía que tomar, pues era la tierra de los heteos, la tierra de los cananeos, una nación perversa, una nación cruel, una nación de una decadencia moral increíble, una nación que sacrificaba a sus propios hijos para darlo a los dioses. Esa era una nación totalmente cruel y perversa. A ellos se iban a enfrentar. Entonces Josué no estaría: bueno, yo paso así, está sencillita la tarea, ¿cierto? Eso está fácil. No, Josué debería estar temeroso, debería estar desanimado, tanto así que el Señor tuvo que decirle: ahora pues levántate. Levántate, Moisés, hay una tarea grande que hacer. Hay algo grande que yo quiero que hagas por este pueblo. Yo necesito que te levantes. Y es que cuando el Señor coloca en nosotros tareas grandes, a veces nos desanimamos. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, maestro? ¿Será que sí soy capaz? No, pero es que soy muy joven, estoy muy niño, ya estoy muy viejo, no tengo educación, este pueblo rebelde. Entonces colocamos excusas y excusas porque estamos temerosos de la tarea, porque estamos temerosos y desanimados de aquello que quizás el Señor, o siempre el Señor, va a hacer algo grande y poderoso, pero no nos alcanzamos a imaginar y tampoco nos vemos como esos instrumentos, ministerios grandes y poderosos. No alcanzamos a magnificar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es que el temor es una de las cosas que hace que el ser humano dé un paso atrás.
porque es que el temor esclaviza, el temor limita, el temor no deja avanzar, el temor nos oprime, el temor no nos deja ver sino hasta la nariz, no nos deja ver lo que tiene el Señor más allá de nosotros. Entonces por eso en esta mañana el Señor lo que quiere es mostrar el corazón de Josué. Era un corazón como el cualquiera de nosotros, como cualquiera de los que estamos aquí sentados. Y lo que quiere es llamar tu atención para que examines si hay algo si hay algo, si tienes temor, si hay algo que te impide avanzar, si hay algo que te está impidiendo avanzar, si hay cosas en tu corazón que te están impidiendo avanzar. Por eso, en primer lugar, para tener una vida plena y exitosa es necesario la actitud correcta. La actitud correcta. Y eso nos lo enseñó el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él estuvo caminando en esta tierra, en el ministerio. ¿Cómo era su actitud? Perfecta, es una actitud humilde, una actitud mansa. Dice que, dice la Escritura, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo aquello resplandecía en el Señor Jesús. Y a eso es que nos llama el Señor, a que nosotros podamos reflejar esa actitud en toda circunstancia de la vida, porque si nosotros no cambiamos esas actitudes de desánimo, de tristeza, si no cambiamos esas actitudes de temor, pues estamos yendo hacia el fracaso. Estamos yendo hacia donde el Señor no nos tiene preparados. Estamos yendo hacia el fracaso. Por eso necesitamos ponerle cuidado a cómo son esas actitudes que nosotros tenemos frente a la vida. Cuando nosotros emprendemos, ¿cómo es nuestra actitud? Ay, no, es que el salario no alcanza, no, es que no puedo. No, siempre colocamos peros para emprender, colocamos peros para proyectos, para sueños, para cosas que el Señor tenga preparados, siempre colocamos peros. En cambio, muchos cambian su actitud cuando llega el 15 y el 30, ¿no? De todos se les dé la sonrisa y cambia la actitud, es tan raro, ¿no? ¿Por qué será? El 15 y el 30 todos cambian de actitud, todos estamos sonrientes. Y es que en nuestra cara se ven las actitudes, cambian totalmente. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Pero ¿qué dice nuestra cara? La trompa estirada, los ojos por allá arriba. ¿Qué tienen? Nada. Entonces, nuestras actitudes se ven. Nuestras actitudes se ven en nuestro rostro. También se delatan en nuestro tono de voz. Nuestras actitudes. ¿Cómo respondemos? Nuestro esposo nos llama por teléfono, por el celular. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? No nos ha visto la cara, pero nuestras actitudes reflejan nuestra voz refleja nuestras actitudes. También nuestras actitudes se ven reflejadas en la forma en que actuamos. En la forma en que actuamos, ¿no? Entonces, vamos a preparar la comida y se fue mucha sal, ¿no? Se quedó saladito. Tiramos la puerta, tiramos la olla. Nuestras actitudes, la forma en que nosotros actuamos también delatan nuestras actitudes. No solo con palabras, no solo con ofensas, con nuestros rostros, con nuestras actitudes, con todo aquello que nosotros somos, nos delatamos. Necesitamos cambiar de adentro, de casa para adentro, necesitamos cambiar esas actitudes. ¿Por qué? Porque es que el Señor tiene algo más grande para nosotros. Y donde nos está procesando y donde está necesitando que nosotros nos formemos es precisamente allí en nuestro primer ministerio, nuestro hogar, nuestra casa,
con nuestros hijos, con nuestra pareja. Allí es donde el Señor nos está formando para ser esos ministros, porque a veces queremos hacer el contrario, ¿verdad? Queremos ser esos grandes ministros, esos grandes profesionales, esos grandes líderes, y en nuestra casa queremos hacer lo que queremos. Entonces respondemos como queremos, hacemos como queremos, y el Señor está en esta mañana permitiéndonos ver nuestro corazón, que podamos cambiar esas actitudes. Y para transitar por la vida necesitamos también un camino. No solo necesitamos cambiar la actitud, sino que también necesitamos un camino. Por eso, en segundo lugar, para tener una vida plena y exitosa es necesario el camino correcto. En primer lugar dijimos que necesitamos ¿qué? La actitud correcta. Y en segundo lugar necesitamos ¿qué? El camino correcto. Y es que cuando hablamos de camino, pues hay más de uno, ¿no? Hay más de un camino. Y la Escritura nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿sí? Y hay muchos que van por esos caminos de muerte. Por eso la Escritura nos dice en capítulo 3, versículo 3, perdón. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces lo primero que vemos es que el Señor delimita ese territorio, ¿no? Lo delimita, lo coloca desde un punto hasta otro punto. Eso es lo que vemos en el texto. ¿Y quién entregaría la tierra? ¿Quién? Dios entregaría la tierra. Entonces no sería por la fuerza militar de Josué, no sería por las estrategias, no sería por la inteligencia de Josué o por las armas que tuviera. Dice el Señor, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Entonces recordamos el pacto que le había hecho a Abraham, recordamos el pacto que había hecho de generación en generación hasta Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y alguna vez escuchamos que decían, eso, pise ahí, que eso se lo da el Señor. Eso lo dice la palabra, pise ahí, pise ese carro, pise la entrada, pise la tienda. Mira, la Marinita se ríe porque ha pisado todo lugar. Este lugar es mío, eso lo dice el Señor. Pero vemos que el Señor delimita. El Señor delimita ese territorio. No es el lugar que tú quieres, no es a donde tú quieras ir. El Señor delimita, pero somos tan tercos que el Señor delimita este cuadrito y adivine por dónde queremos andar. Por acá, sí. Somos tan tercos que el Señor nos delimita ese cuadrito y nosotros queremos andar por fuerita. ¿Por qué? Porque cuestionamos ese pedacito que el Señor nos, creemos que ese pedacito que el Señor nos ha dado. Entonces, hay caminos que el hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino ancho es más fácil, el camino ancho es más cómodo, el camino ancho nos lleva rápido, pero el Señor nos quiere por el camino ancho. Ese camino que hay que trabajar, ese camino que hay que esforzarnos, ese camino que hay que tener valentía. El Señor le repitió 3 veces en ese texto a Josué. ¿Qué le repitió? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque es que para tomar posesión de lo que el Señor nos ha entregado, necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos. Hay tanto bendición que el Señor quiere entregarnos, pero queremos caminar por el ladito, así afuerita de lo que el Señor nos tiene. Y antes yo veía películas
que yo veía películas de terror, ya no las veo, me aterroriza eso. Y veíamos nosotros cuando los chicos llegaban al camino que se dividía en dos, ¿no? Y allí había el camino que no debían escoger y el camino que sí. ¿Y cuál escogían? El que no debían y que hacía uno, sufría, ¿no? ¡Ay, por ese no! Por ese camino no, que por allá están se los van a comer, los van a matar. Empezábamos a sufrir. Habían dos caminos, por ese no era. Y eso nos pasa a nosotros. El Señor, por ese no, por ese camino no. ¿Y qué hacemos nosotros? Por ahí nos vamos, ¿cierto? Por ahí nos vamos, por ese camino no. Pero somos tan tercos que nos gusta sufrir. Nos gusta sufrir. Y cuando el Señor le dice el versículo 2 que estamos leyendo, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, como les decía, la tierra de los heteos era, la tierra de los cananeos era una tierra que fluía leche y miel, una tierra próspera, una tierra donde ya no tendrían que esperar que viniera el maná del cielo, ya tendrían que esforzarse y trabajar para sacar los frutos, pero Dios prometía que fluía leche y miel, les prometió, o sea que ellos se debían esforzar, pero igualmente ¿quién les iba a dar el fruto? El Señor. Nosotros necesitamos trabajar, pero ¿quién nos da el dinero? El Señor. Entonces necesitamos tener eso muy claro, es el Señor quien iba a dar esa prosperidad y ese éxito, es del Señor quien la da. Pero resulta que en ese lugar los heteos, el peligro que tenía el pueblo de Israel de llegar a esa nación era que se acomodaran allí y optaran esas culturas de los heteos. Entonces el Señor aborrece la idolatría y les había dicho: no se vayan a ese lugar a idolatrar, porque ellos adoraban al dios Baal, porque ellos adoraban a la diosa Cera. Allá habían varios dioses a los cuales ellos adoraban y sacrificaban a sus hijos para dárselos al Dios, para sacrificarlos a estos dioses. Eran un pueblo inmoral, eran un pueblo que hacía orgías, que practicaba la inmoralidad sexual para estos dioses. Era un pueblo demasiado inmoral, su decadencia moral era increíble, pero ellos necesitaban tener esa identidad con el Señor. Era un pueblo de Dios, era un pueblo diferente, era un pueblo que el Señor había venido con su mano poderosa acompañándolos en todo su trayecto. Y aún allá los conocían, el enemigo los conocía. Cuando ellos llegan a Jericó y les dicen, y llegan los espías enviados por Josué, que llegan a la casa de Rahab les dice: no, aquí todos están aterrorizados, todos están temerosos, porque es que nos han contado de un Dios que los acompaña, que hace maravillas. Ellos, los enemigos, estaban aterrorizados. Y el pueblo de Israel: ¿sí voy? No voy. ¿Sí voy? Estaban aterrorizados los enemigos. Y es que para los hijos de Dios, ningún enemigo le hace frente. Ningún enemigo le hace frente. Satanás está bajo los pies de Cristo. La palabra dice que Satanás está bajo los pies de Cristo, que en la cruz nos dio esa victoria. En la cruz nos dio esa victoria. Entonces no había nada por qué temer. Tenían que caminar por fe. Solamente tenían que caminar por fe, porque era un pacto que el Señor ya había hecho y iba a cumplirlo, porque su fidelidad y estaba con ellos, está con nosotros en este tiempo. Es como que el Señor les dijera a ellos: bueno, nos vamos a ir allá a la tierra prometida, voy a colocar el carro, voy a colocar la gasolina, les voy a indicar para dónde vamos, yo voy a ser su conductor,
¿Ustedes? Súbanse, tu hermano. No, esfuérzate. Entonces era como ese paseo que el Señor les decía, bueno, yo coloco todo, ustedes solo vamos a tomar posesión de esa tierra. Pero en un momento empezamos a cuestionar al conductor. No, pero es que para ese lugar que usted me lleva, ¿no sería mejor para otro? Empezamos a cuestionar. Usted maneja muy feo. Venga, mejor manejo yo. Y queremos manejar nuestra vida a nuestra manera, ¿cierto? Cuando no nos damos cuenta que todo lo que el Señor nos quiso entregar es gratis. Y cuestionamos lo gratis, cuestionamos su gracia. Lo que hablaba ahorita el texto, su misericordia. La cuestionamos su bondad. Cuestionamos todo aquello que el Señor nos ha entregado. Porque es que a mí me parece que yo manejo mejor. A mí me parece que así como yo manejo mi vida es mejor. Porque es que es mi vida, porque es que es mi cuerpo. Porque es que son mis hijos. Porque es que es mi ministerio. Y a veces creemos que nosotros somos muy inteligentes. Y que la sabiduría de Dios nos queda pequeña. Nos olvidamos, como se olvidó el pueblo de Israel, de aquellas maravillas y esas grandezas que hizo el Señor, porque a cuántos de nosotros el Señor nos ha mostrado su misericordia. Amén. A cuántos de nosotros ha mostrado sus maravillas. Amén. Muchos de nosotros hemos visto su poder, hemos visto su gracia, hemos visto todo aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas y se nos olvida. Por eso constantemente en la Escritura vemos que el Señor dice, recuerda. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos, porque se nos olvidan las instrucciones, porque se nos olvida quién nos guía, se nos olvida a quién debemos ir buscando respuestas. Entonces salimos a buscar a la vecina, salimos a buscar al amigo inconverso, salimos a buscar el tarot, el horóscopo, a ver qué nos trae el destino hoy. Y se nos olvida quién es nuestro Dios grande y poderoso. Amén. Se nos olvida quién es aquel que dijo que desde antes de la fundación ya tenía un plan para nosotros. Ya había trazado el camino. Y su camino, sus planes son buenos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué necesitamos? Caminar por fe. Caminar por fe, aunque se vea imposible. Ellos tenían que pasar el río Jordán. Resulta que ellos salieron muchos de ellos nacieron en el desierto. Muchos de ellos nacieron en el desierto. Nunca habían visto un río. Sin embargo, tenían que pasar el río Jordán. Un río crecido, un río que siempre estaba crecido. No sabían nada. ¿Qué tenían que hacer? Caminar por fe. El Señor le dijo, envía a los levitas con el arca del pacto. Cuando ellos lleguen, el agua les llegue hasta la mitad de la rodilla, pasa el pueblo. ¿Quiénes debían tener más fe? Los líderes, ¿cierto? Ellos debían pasar primero con el arca, porque primero debían llevar la presencia de Dios para que ese río se detuviera. Y a veces nosotros nos vamos y dejamos a Dios allá atrás y nos vamos nosotros directo al fracaso. Cuando el Señor tiene preparado para nosotros una vida llena de éxito, una vida plena, una vida llena en su poder, en su unción, en su amor, en su misericordia. El Señor tiene tantas bendiciones para nosotros y nos olvidamos. Por eso el Señor quiere recordarte en esta mañana las promesas, esas promesas que te ha hecho, el Señor las va a cumplir. Lo vemos en la Escritura. ¿Hace cuánto le había dicho esto a Abraham? Siglos atrás. Y lo que estamos viendo es el cumplimiento de una promesa, su fidelidad. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Se van a cumplir sí o sí. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No. Por la fidelidad de nuestro Dios. Por eso se van a cumplir. Porque no lo merecemos. Sin embargo, el Señor nos promete que nuestros hijos no se van a perder.
Nuestros hijos no se van a perder. Nuestro hogar no se va a perder. Que necesitamos ser un pueblo diferente. Que no nos avergoncemos de decir somos cristianos, somos hijos de Dios. Digan lo que digan, somos su pueblo escogido. Somos su pueblo escogido, con un corazón diferente, con una mente diferente al mundo. Porque ¿qué había al otro lado? ¿A dónde tenían que llegar ellos? A donde podrían asesinar a sus hijos, donde podrían llegar a idolatrar ídolos. Allá los estaba enviando el Señor. Por eso necesitaba que estuvieran firmes, que sus convicciones fueran fuertes, que estuvieran allí parados en el lugar, que pudieran ver a Josué como ese líder, como esa guía, como ese instructor, que Él los iba a llevar, que el camino ya está trazado. El Señor Jesucristo trazó el camino para nosotros, que necesitamos caminar sobre ese camino, no desviarnos, porque a veces nos distraemos con los afanes, nos distraemos en una y otra cosa. Qué pereza ir a la iglesia, qué pereza orar, qué pereza levantarnos temprano. Y el mundo arrebata a nuestros hijos. Y los muchachos caen en drogas. Los niños caen, los bebés caen en manos de aquellos que les abortan, indefensos. ¿Quiénes deberían pelear por esos bebés? La iglesia. ¿Quiénes deberían pelear por esos niños? La iglesia. Para eso nos puso el Señor. Nosotros influimos, somos influyentes en esta sociedad. Necesitamos caminar con esa fe, necesitamos creer que sí somos esos instrumentos que Dios está levantando en este tiempo para levantar una generación que le adore, que le honre, una generación que no se avergüence, porque hay poder de Dios, porque hay poder de Dios para ellos. Necesitamos inyectarles ese ADN a nuestros hijos, porque este mundo los quiere arrebatar de nuestras manos. Este mundo los quiere arrebatar. ¿Cuántos jóvenes vemos allá afuera consumiendo? Nuestra ciudad Bolívar totalmente consumida en la droga, en la delincuencia, homicidios, totalmente consumidos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que somos diferentes y que el Dios que va con nosotros es un Dios poderoso, que el Dios que está con nosotros nos va a acompañar. Dice el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuándo? En todos. No dijo que este fin de semana en el culto, ni que el jueves en la oración. Todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Esto dice el Señor, iglesia. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Quiénes son los instrumentos de Dios? Nosotros, la iglesia, los que estamos aquí sentados. Aquí están los instrumentos que Dios quiere usar para levantar esta generación. Aquí están los instrumentos que Dios quiere usar para levantar esta ciudad Bolívar. Somos nosotros. Somos nosotros. Por eso avanza. Avanza, no tengas temor. Hay proyectos que quieres sacar, hazlo. Hay emprendimientos, hay algo que quieras hacer, hazlo. Hay ministerios poderosos que quieres que el Señor te está llamando. Atiende ese llamado. Atiende ese llamado.
Somos nosotros los que el Señor está llamando en esta mañana. No cuestionemos tanto lo que Dios dice en su palabra. No lo cuestionemos. El Señor nos llama al perdón, nos llama a la reconciliación, nos llama al amor, a amar al enemigo. Pero Señor, es que con todo lo que me ha hecho, no cuestiones su palabra, porque eso te va a llevar a la bendición. La obediencia te va a llevar a la bendición. Necesitas creer a un Dios que te ama, a pesar de nuestros errores. Josué era el instrumento de Dios y lo estaba usando para llevar más de 2 millones de personas hacia la tierra prometida. ¿Cuántos hemos llevado nosotros hacia esa tierra que fluye leche y miel? Nuestras ocupaciones a veces no lo permiten. ¿Cuántas almas estamos llevando a la salvación? ¿Cuántas almas estamos llevando a la salvación? Tú eres la respuesta de Dios para esta generación. Dios no mide tu habilidad, no mide tu carrera, tu educación. Está bien perseguir esos sueños, está muy bien perseguir esas metas, educarnos, está muy bien. Pero bendito el Señor, que vino a darnos un plan, que vino a darle propósito a nuestra vida. Y si en esta mañana tú estás allí divagando en el camino y no sabes cuál es el camino, el Señor ya lo trazó. El Señor ya lo trazó, ya lo conocemos. Necesitamos enfocarnos en la meta, no en las circunstancias, porque si ellos se hubieran enfocado en las circunstancias, no hubieran dado un paso, no hubieran avanzado. ¿En qué se tuvieron que enfocar? En la meta, en la tierra que fluía leche y miel, en eso se enfocaron. Y eso fue lo mismo que hizo Jesús. Jesús no se enfocó en la cruz, Jesús se enfocó en el trono. Jesús no se enfocó en la cruz porque las circunstancias lo hubieran hecho desanimar, porque Él sí que conoce el dolor, Él sí que conoce el desánimo, Él sí que conoce la traición. Nuestro Jesús sí que conoce la traición. Siendo Dios, el Dios Todopoderoso, no tenía por qué bajarse de su trono. Sin embargo, lo hizo por ti. Lo hizo por ti. Por ti lo hizo. Por eso se bajó de su trono. Y hoy quiero usarte como ese instrumento. Tú eres sus pies. Tú eres sus brazos. ¿Qué estás mostrando a esta sociedad? La queja, la murmuración, el orgullo, la altivez. Eso estamos mostrando a esta sociedad. En esta mañana el Señor te está llamando. Te necesita tus pies, necesita tus brazos, necesita que le arrebates a las manos de Satanás nuestras generaciones. Te está llamando en esta mañana. Atiende su voz, atiende a ese llamado. Es a ti a quien te está hablando el Señor. Es a ti a quien te está llamando este Señor. Y la única garantía es su compañía. Versículo 5 decía: estaré contigo, su compañía, no te dejaré, su presencia, no te desampararé, su amparo en todo momento. Nadie te hará frente, su protección. ¿Algo más, iglesia? ¿Necesitamos algo más? Su compañía, su presencia, su protección,
su amparo. Eso te está dando el Señor. Eso te está prometiendo el Señor. Eso te quiere dar en esta mañana el Señor. Esa es nuestra garantía. Por eso, en tercer lugar y en último, necesitamos, para ir hacia esa vida plena y exitosa, necesitamos la voz correcta. Y es que a veces escuchamos muchas voces: la voz de las noticias, la voz de las redes, la voz de los vecinos. Pero ¿cuánto dedicamos a la palabra de Dios? Apenas colocamos la palabra de Dios, nos da sueño. Abrimos la palabra, nos acostamos y apenas abrimos la palabra, nos da sueño. Pero ¿cuánto duramos enfrente de un televisor? ¿Cuánto duramos al frente de las redes? No nos damos ni cuenta que ya ha pasado media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas allí. ¿Cuánto tiempo prestamos atención a su voz? ¿Cómo vamos a saber cuál es el camino? ¿Por dónde? ¿Por la derecha o por la izquierda? Si no estamos escuchando su instrucción, si no estamos escuchando su guía. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Por eso el versículo 6 al 9 dice que Él preparó la condición, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ellos tenían en ese momento hasta el Pentateuco. Leyes 613 preceptos, leyes civiles, leyes morales, leyes ceremoniales. Eso iba a hacer que ellos tuvieran éxito cuando estuvieran al otro lado. Eso los iba a llevar al éxito. Cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, para que tengas éxito. ¿En qué? En todas las cosas que emprendas. Nunca, iglesia, ese es el llamado del Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, tendrás éxito y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿A qué nos llama el Señor? Conoce la palabra. Conoce la palabra. La tenemos hoy en día en versiones, por acá, por allá, en el celular. ¿Cuántas Biblias podemos bajar? En esos tiempos ellos tenían un rollo que solamente lo leían unos pocos. Hoy en día está accesible a todos nosotros. En cualquier lugar podemos encontrar palabra de Dios, palabra que nos fortalezca, palabra que nos traiga consuelo, palabra que le podamos dar consejo a otro. Que siempre esté en nuestra boca, que todo lo que hablemos edifique. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de la palabra de Dios que lo único que sale de nuestra boca es palabra de Dios, palabra de consuelo. Que nuestro corazón esté tan lleno del Señor. Toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. ¿Y de qué está lleno nuestro corazón? De palabra. Porque es que la ley es vida. La obediencia es la que los iba a mantener a ellos firmes, con convicciones. Dedica tiempo para leerla, tiempo de calidad, no tiempo de afán. Venga, ¿hoy qué es? Hoy es Proverbios de 10 horas, listo. Eso no nos va a ayudar, porque cuando salimos al mundo, ¡pum!, allí están
tentación. Allí están las pruebas, allí está todo. Necesitamos ir a la guerra, estamos en una guerra. Necesitamos ir a la guerra totalmente llenos de la palabra, que podamos meditarla, que podamos tener todo el día en nuestra mente la palabra, que podamos masticarla. Bueno, ¿qué es lo que el Señor me dijo? ¿A qué me está llamando? ¿A quién le dijo esto? ¿Por qué se lo dijo? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo, en ese pueblo? Que podamos profundizar, que podamos buscar los tesoros. Allí están, el Señor los dejó plasmados, no lo escondió. La palabra es clara. No está escondida de sus hijos. La palabra es clara, no es solo para aquellos que se paran en este lugar, es para toda la iglesia, porque toda la iglesia es una unidad. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos unirnos en esta guerra. Necesitamos unirnos en esta guerra. Pero a veces hay familia por allí, familia por allá, familia por allá. ¿Y por qué no? Ni idea, hace como 2 meses no la he visto. Somos iglesia. Y a eso nos manda el Señor. A que la apliquemos, a que la obedezcamos. Sí, muy chévere leerla, sí, muy chévere conocer. Pero necesitamos aplicarla. Para que no salgamos ni a diestra ni a siniestra, sino que tal cual como la escritura está, a eso nosotros vayamos a aplicarla, porque el resultado serán vidas ejemplares que glorifiquen al Señor, éxito en todo lo que emprendas, por tu obediencia tendrás un resultado de bendición. Y es que aquellos que aman, leen y meditan la palabra y hacen conforme en ella está escrito, tendrán una vida plena, una vida abundante, una vida de éxito en todo lo que emprendas. ¿Tienen proyectos? ¿Tienen sueños? ¿Metas? ¿Cosas grandes? ¿Ministerios poderosos? ¿Qué debemos hacer? Leer la escritura, meditar la escritura, aplicar la escritura. Esa es nuestra garantía para un pueblo con éxito. ¿Sí? Aunque las circunstancias estén difíciles, aunque veamos que no hay salida, aunque veamos que las circunstancias que estamos viviendo no son las mejores, necesitamos comprometernos con el Señor. Somos hechura suya. Somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Para eso fuimos diseñados. Somos la imagen de Cristo. Somos la imagen de Cristo. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y el mundo puede cambiar y las circunstancias pueden pasar, y hoy tendremos un problema, mañana vamos a tener otro. En una semana vamos a tener otro, en un mes vamos a tener otro. Pero su palabra sigue vigente. Su palabra es viva y eficaz. Ella nos va a mantener. Eso nos hace mejores esposos, mejores hijos, mejores padres. Nos hace mejores ministros. La palabra de Dios nos hace mejores hijos. Es luz, es lámpara. Nos indica el camino. Nos ayuda a construir hogares. Nos fundamenta. Y nosotros podemos venir a cantar y podemos venir a orar y podemos hacer muchas cosas, pero quien nos va a transformar, quien nos va a hacer un pueblo nuevo, es la palabra. Ella es la que nos va a cambiar y nos va a transformar. Ella es la que nos va a cambiar y nos va a transformar. Y nuestro mayor ejemplo, nuestro Josué, Yeshua. El nombre Josué significa probar mi salvación. Yeshua. Es Él quien traza el campo, quien trazó el campo.
Él es la vida, Él es la palabra, Él es el verbo. Cristo es quien nos va a llevar a esa tierra abundante. Es Cristo quien nos va a llevar a esa tierra abundante. Él logró responder con su actitud, su mejor actitud a pesar de las circunstancias. Él nos enseñó cuál es el verdadero carácter de un cristiano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Nos enseñó a perseverar en un mundo en decadencia, porque al Señor Jesús no le tocó un mundo mejor, que a veces nos quejamos por el mundo que tenemos, por el esposo que tenemos, por los hijos que tenemos, por el trabajo que tenemos. Al Señor no le tocó un mundo mejor que este. Sin embargo, Él se mantuvo firme. Sin embargo, Él se mantuvo en su propósito. Su propósito era salvar a esta humanidad, y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Por eso el Señor lo hizo. Él no miró las circunstancias, porque su mirada estaba puesta en el galardón. Totalmente dependiente del Padre. La voz correcta. Totalmente dependiente del Padre. Él es el mayor ejemplo de obediencia. El mayor ejemplo de obediencia. Por eso el último versículo dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, ahora te habla de manera personal, tu Dios, no el Dios de Jacob, no el Dios de Moisés, tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es tu Dios, el Dios de Doña Sandra, el Dios de Sandrita, el Dios de Marinita, de Ray, el Dios de Fernando, el Dios de Sandrita, el Dios de Jenny, de Claudia. Ese Dios está aquí presente en esta mañana. Amén. Ese Dios está presente en esta mañana. Es tu Dios, no es un Dios alejado, no es un Dios lejano. Es un Dios que quiere cambiar tu vida, que quiere que te examines. ¿Cómo está tu vida dentro de tu hogar? ¿Cómo son tus actitudes dentro de tu hogar? ¿Te molestas por todo? ¿Te ofendes por todo? Mira a Jesús. Mira a tu Señor. Mira a tu Señor. Mira la cruz. El amor del Padre manifestado en su Hijo para esta humanidad. Josué 24:15, cuando Josué ya está llegando a lo último de su misión, dice estas palabras al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, porque siempre vamos a terminar sirviendo a algo. Si a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque ya estaban ahí, porque Dios fue fiel y los metió a ese lugar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, amén. ¿Y cuántos repiten esa palabra? Amén, gloria al Señor. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque quien vida exitosa quiere tener, la palabra de Dios día y noche debe atender. Porque quien vida exitosa quiere tener, la palabra de Dios día y noche debe atender. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Tú influencias a otros con la decisión que tomes hoy. Es un llamado del Señor a tomar decisiones. Hay un solo camino, hay una sola actitud,
y hay una sola voz a la cual debemos atender. Puestos de pie, oramos.